¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo un video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Sony. Modelo correcto BDP-S790, el cual, como podemos ver, trae su control remoto. Digo, es de las pocas unidades que pues sí trae su remoto. Ese remoto que estamos observando tiene ciertas teclas fluorescentes, así es que es de mucha ayuda cuando pues estás a plena oscuridad, ¿ok? Em, bueno, este reproductor, su principal característica es que viene con capacidad de reproducir y aceptar películas en tercera dimensión, para lo cual va a ser necesario tener el resto de los elementos, como lo es televisión en 3D, difusor, gafas, la propia película, entre otros elementos más. Así es que si quieren ver cómo funciona este equipo, quédense a ver este video, no sin antes compartir el video con sus amigos, apoyar con un like, comentar y pues desde luego bienvenidos, ¿ok? Vamos a ir primeramente con lo físico, lo estético. En la parte superior, este equipo, como es de esperarse en muchas unidades, vamos a quitar el remoto. En la parte superior tiene aquí unas como despintadas y tiene algunos detalles estéticos, los cuales sí se ven a simple vista, pero no interfiere para nada con lo que es su rendimiento. ¿Ok? Adicional a la característica principal que es tercera dimensión, vamos a agregar que viene con sistema de conexión inalámbrica Wi-Fi, así como también con la tecnología AnyNet Plus. En dado caso que no tuviéramos el control remoto de la unidad, va a ser posible manipularlo con el control de la televisión. En este caso es un Sony también, pero en esta prueba vamos a hacer todos los movimientos, la mayor parte de las funciones las vamos a hacer con el remoto que está diseñado exclusivamente para equipos Blu-ray. ¿Ok? Em, Otra característica es que, bueno, acepta discos Super Audio CD, discos DVD. En este caso va a aceptar películas Blu-ray originales y piratas. Las originales son región A, las DVD es compatible con región 1 y 4. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba más adelante con una película que es exclusivamente región 4, lo cual en teoría no debería ser compatible, pero en la práctica sí son compatibles. ¿Ok? Además de poder reproducir discos físicos, vamos a poder reproducir contenido en material, eh, contenido memorias USB y también discos duros externos. Ok, para esta prueba vamos a utilizar un Iomega de 300 gigabytes. Ok, entonces, bueno, ya mencionamos que lo físico, lo estético está bien. A simple vista está muy bien. Y les quería comentar que yo tengo un modelo parecido al que estamos exhibiendo ahorita. Déjenme ver, este es el... Ah, ok. BDP S590. Son 200 números más abajo. El que estamos exhibiendo es el 790. Pero en diseño son muy parecidos. En teoría se supone que este sería como que más moderno, supongo. Pero la verdad, estos equipos son muy buenos porque tienen muy buena calidad, sobre todo de sonido. Es una de las cosas que más me gustó en el que tengo para uso personal, porque además de que te brinda excelente calidad de imagen, la calidad del sonido es como que más natural, más real, ¿ok? Entonces, la verdad sí vale mucho la pena y pues en este caso como viene en 3D, mejor aún, ¿ok? En la parte posterior tenemos conexiones, salida HDMI, salida audio digital, tipo coaxial, óptico y también salidas de audio video tipo RCA. Inclusive trae doble salida de HDMI esta unidad. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a encender la unidad aquí con el remoto. Y ahí está. Por ejemplo, en la parte superior derecha
acabamos de observar que se iluminan estos como tres lucecitas que en realidad son controles de reproducción, y vamos a echar un vistazo. Ok, ahí pueden ver ustedes que tenemos de izquierda a derecha botón de expulsar, playback y el botón de detener la reproducción. Ok, aquí por ejemplo, aquí nos menciona el modelo. Ok, el que le había mencionado. La tapita USB la tengo a propósito así suelta para hacer todo más práctico. Y acá al fondo donde dice Blu-ray 3D. Ok, aquellos detalles que les había dicho son como despintadas, manchadas, etcétera. No es algo grave, pero pues se menciona. Igual este control de encendido y apagado es de toque. Ok, todos estos controles que podemos observar, tanto los iluminados como el que no está iluminado, son de tipo toque. Solamente basta con tocarlos y ya puedes activar cada instrucción. Ok, el equipo ya está encendido entonces, y aquí en la parte del display, lo cual es de mucha ayuda, dice Home. En la pantalla ya tenemos el menú, y aquí lo podemos ver también en el menú. Ahorita vamos a mencionar más a detalle. Ok, por ejemplo, este reproductor DVD, perdón, Blu-ray, a diferencia de los marcas Samsung, hay unos reproductores Blu-ray Samsung que son muy buenos también. Son esos que tienen la esquina derecha, esta parte como así cortadita, curviadita. Entonces, esos son muy buenos, pero lo que no me gusta es que no tienen display. Entonces, no puedes saber cuánto tiempo ha transcurrido, qué está haciendo el equipo, nada. Entonces, en este caso sí podemos ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Ok, vamos a echar entonces aquí un vistazo al menú. Y por ejemplo, les voy a sintetizar qué onda con esto del menú. Ok, por ejemplo, estos son ajustes en general, y ahí vamos a encontrar ajustes de internet, de pantalla, de audio, ajustes en general, un montón de ajustes que vamos a encontrar aquí, incluso de lenguaje también. Esta es la categoría de fotografía, de música y por supuesto de video. Hay un aviso importante que lo vamos a visualizar, y tiene poco, bueno, ahorita estamos ya cerrando octubre, pero eh, a finales de septiembre hubo pues un aviso que ya no iban a estar disponibles los servicios de streaming en varios equipos Blu-ray. Aquí está, mira, que acaba de aparecer, y ahí está. Dice que todos los servicios de streaming y navegadores de internet, que dice, eh, terminarán. Ajá, la función ya quedará desactivada el 16 de septiembre del presente año 2025. Una disculpa por el inconveniente. Bueno, ¿cuál disculpa? Lo hacen a propósito para que tengas que comprar a fuerzas los aparatos de Roku y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo lo menciono para que sepan y no se vayan con la finta de que con este equipo me voy a poder conectar a internet. No, estos equipos reproductores solamente te van a servir para reproducir películas tanto en disco tradicional como en vía USB. Ok, bueno, entonces vamos a ir ya ahora sí con la reproducción de material, y vamos primero con una película Blu-ray original. Esta es la película original Blu-ray, es región A, tal como lo dice la etiqueta del equipo. Entonces, miren, vamos a abrir la bandeja aquí manualmente. Ahí está. Ok, ahí abrimos la bandeja. Vamos a colocar el disco. Voy a cerrar la bandeja con el remoto. Y ahí está. Así lo vamos a estar haciendo de repente unas funciones manuales, otras con el remoto, pero voy a tratar de que todo sea prácticamente con el remoto. Ok, aquí de inmediato ya reconoció el disco, ya sabe qué onda, qué tipo de disco tenemos al interior, y solamente vamos a esperar a que ya empiece el menú. Ok, ahí por ejemplo ahí está cargando, y ahorita va a salir el menú. Ok,
Vamos a quitarle el sonido por cuestiones de copyright. Incluso YouTube es muy delicado. Si le apuntas al menú, te cae copyright por una imagen también. O sea, no lo puedo mostrar mucho. Miren, ahí está el menú. Es todo lo que les puedo mostrar. No mucho porque, como digo, están muy estrictos aquí. Pero ahí está reproduciendo. Vamos a ir a lo que es selector de escenas. Voy a ir aquí a capítulos y la verdad se ve muy bien, se ve muy clarito, mira, muy clarito aquí, muy suave, todo muy suave se ve. Ok, vamos a ir entonces a selector de escenas y voy a ir a... Ok, voy a ir a esta escena y es ir directamente a la escena, mira. Ok, ahí está, reproduciendo sin problema con excelente calidad. Estos equipos, los Blu-ray Sony, sobre todo los que están así como, ¿cómo le podríamos decir? Biselado, rasurado, un poquito aquí rebajados estas partes. Son muy buenos esos reproductores. Vamos a darle aquí un poquito de audio. Ok, nada más poquito porque pues el copyright. Ok, e igual vamos a poder saltar escenas muy fácilmente. Miren, vamos a saltar escenas. Ahí estamos saltando escenas otra vez. Ok, estamos usando el control remoto. Vamos a adelantar un poquito, así como que fracciones. Miren, ahí estamos adelantando. Ok, vamos para atrás. Ok, vamos más para atrás, pero con unas cuantas fracciones. Y ahí está. Ok, perfecto, sin problema. Pásale. Ok, vamos a esperar a que saque el disco. Ahí está. Ok, ahí tenemos nuestra primera prueba con un disco original Blu-ray con resultados satisfactorios. Vamos a intentar ahora con un disco Blu-ray disc, el cual es copia, es pirata el disco. Ok, ok. Ok, este disco, como es disco de información, así lo grabé como disco de información. Ahorita deberá de aparecer por acá arriba. Ok, y efectivamente ahí está, mira. Data CD, Data Blu-ray Disc. Es este. Ok, damos Enter y tenemos las carpetas. Ok, vamos a entrar aquí en la tercera y vemos que tenemos archivos MKV y tenemos también MP4s, tenemos AVIs también, pero en esta carpeta es puro de eso. Ok, me gusta mucho que dejas presionado cualquiera de las flechas hacia arriba o hacia abajo y se desplaza muy rápido, mira, ¿ves? Ahí está. Ok, sin problema. Vamos a reproducir el primer archivo. Enter. Ok, y ahí está saliendo. Ok, ahí estamos viendo parte de el capítulo. Ok, y vemos aquí los detalles, todo muy suave. Ok, para hacer un disco copia, la verdad está muy bien. Si se logra ver pues bastante bien todo el- toda la secuencia. Ok, qué bueno que no le enfoqué ahí porque luego YouTube lo castiga a uno. Es que hay una parte que sale, sí, mira, están saliendo así como que cuerpos y restos. Ok, entonces, sí, ok.
Y tiene audio desde luego, mira. Ok. Este equipo combinado con un home theater, haciendo sus conexiones adecuadas, la verdad suena maravilloso. Yo tengo un equipo, pues ya les dije, el 590, el BDP-S590, y de verdad me encantó. Tenía otro que era el BDP S3100, que duré mucho tiempo con él para puro ver contenido en USB. Pero la verdad, me gustó más el desempeño de este equipo, sobre todo por la cuestión del audio. Eso es lo que más me encantó de este equipo, la cuestión del audio. Ok, ahí está. Entonces, vemos que está funcionando bien. Ok, ahí está. Eh, Vamos a darle stop. Ok, por ejemplo, vamos a seleccionar un archivo, un MP4. Ahí está, MP4. Y ahí está reproduciéndolo sin problema. Todo bien. Ok. Y aquí en el display, aquí el tiempo acumulado. Ok. Ya visto en persona se mira bien el equipo, salvo los detalles estéticos que mencionamos al inicio del video. Ok. Bien, entonces vamos a parar aquí la reproducción y vamos a extraer el disco. Ok. Disco, copia pirata, leído sin problemas, de manera correcta, fluida. Ok, muy bien, entonces vamos a ir ahora con lo que son las películas en formato DVD. Ok, la primera va a ser una película original, y esta película es región 1. Ok, que bueno, no debe tener problema porque el equipo es región 1. Ok, y vamos a esperar a que lo identifique. A diferencia, por ejemplo, de los equipos Samsung, este tarda un poquito más. Es una mínima diferencia, pero al final lo logra leer sin problemas. Ok, ahí está la película, el opening, sin problemas también. Ya vimos que obviamente tiene sonido, pero lo hemos silenciado. Ok, ok, vamos a saltarnos todo esto a ver si nos permite. 5, ok, ya nos saltamos 5 como avances de cine, no sé. Ahí está el menú. Ok, miren, ahí está el menú listo de la película. Vamos a darle un poquito de audio. Ahí está. Ok, vamos a ir a selección de escenas, y ahorita voy a reproducir esta escena. Miren, ahí está. Es un acceso directo a una escena. Es en formato DVD. Ok, la ventaja, por ejemplo, de visualizar DVDs en estos equipos Blu-ray es que la calidad de imagen la vamos a ver mucho mejor, hasta máximo 1080p, a diferencia en su momento de la resolución que tenía el DVD. No recuerdo exactamente cuál era la resolución, pero pues es evidente que si era menor que la que acabo de mencionar. Ok, ahí está sin problemas, podemos avanzar. Ok, ahí estamos avanzando de capítulos. Vamos a brincar varios capítulos sin problema, miren. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Ok, muy bien. Esa es una película original. Eh, Ahora vamos a ir con la película que es región 1. Recuerdan que yo les había comentado, perdón, región 4. Ok, esta región, que es para México. Ok, esta es una película 4. Ahí está, región 4 original.
cuando es disco original, rápido, solito ahí inicia. Ahí está el opening otra vez. Ok. Y de verdad la calidad de imagen de estas unidades, de este modelo, es muy buena. Pero más allá de la calidad de imagen, me gusta mucho el sonido que brinda. Es una de las cosas que me encanta. Okay, vamos a ir aquí a escenas. Como tenemos el remoto, es más fácil aquí ir navegando. Vamos a ir acá. Vamos a dar, ok. Y vamos a darle en esa escena. Acceso directo. Ahí estamos ya en una escena. Ok, vamos a adelantarla así rapidito. Ahí está. Ok. Recuerden que tengo el televisor silenciado, ok. Vamos a darle un poquito de audio. Ok, vamos a darle audio. But how are we going to follow a creature that flies through the air? Ok. This might be a chance, you see. Ok, está muy bien. Y pues ya ven que esa película dice que es región 4, está reproduciéndose en un equipo región 1 sin problemas. Película original. Ok, aquí lo sacamos, todo perfecto. Okay. Vamos a ir ahora con una película DVD pirata, copia. Okay. Aquí tenemos el disco. Okay. Y ahí está, una película copia. Todos estos equipos les recuerdo que vienen pues de Estados Unidos, por lo cual están mejor preservados. El público conserva mejor sus cosas allá, entonces es más garantía de que están en mejor condición. Vamos a darle enter. Ya con eso ya vamos a tener el opening. Ahí está el opening. Ok, ahí está. Para hacer una película copia, ok, se ve muy bien. Además de que la imagen está escalada a 1080p. Ok, vamos a dar audio. Ok, quitamos y vamos a ir brincando lo que es las escenas. Vamos a brincar de escena. Ok, adelantamos así unas fracciones de segundo, un poquito más rápido. Ok, ahí está. Regresamos unas fracciones. Ajá. Estamos retrocediendo. Ok, listo. Ok, y ahí también sin problemas una película DVD, copia. Ok, muy bien, entonces vamos a cambiar el formato y ahora le toca el turno a lo que es un disco de música en formato MP3. Aquí tenemos este disco con la biblioteca de música de YouTube. Okay. Vamos a bajar el volumen. Ok, y aquí en el televisor, aquí por ejemplo, como ya es música, vamos a tener que movernos de categoría. Vamos hacia arriba, dice que hay un disco de información, pero si yo le doy enter, no dice que no hay ningún archivo para reproducirlo. Tienes que moverte para acá donde dice música, data CD, enter, y ahí están todas las pistas. Ok, vamos a ir hasta abajo. Esta es la última pista, bueno, las últimas, tiene como 108 pistas. Damos enter.
aumentar más. Tocar algunas pistas anteriores. Ok, vamos a darle stop, regresamos a home y bueno, ahí está. Ok, esto solamente en lo que es discos físicos. Ok, todas las pruebas las ha pasado con éxito. Ok, disco físico. Ok, ahora vamos a ir con lo que es los discos o el contenido tanto en USB como también en disco duro externo. Para memoria USB vamos a usar esta memoria Sony de 8 GB. Ok, aquí ya está abierto el puerto, conectamos, esperamos a que lo lea. Ahí lo está leyendo. Ya para esta altura ya lo identificó. En el menú vamos a ver, por ejemplo, por categoría. Aquí en música ya lo detecta que hay un USB device front, dispositivo USB al frente. En la parte posterior trae otro puerto USB. Ok, enter. Y aquí también hay canciones. No son muchas, son como 10 canciones. Vamos a darle enter. Y ahí está reproduciendo. Ok, vamos a regresar otra vez a home y vamos a ir a otra categoría. Ok, ok, estábamos en música, ahora vamos a ir a fotografía, device USB, y rápidamente aquí está desplegando todas las imágenes que tiene. Una de las cosas también que me gusta de este equipo, a diferencia de otros, es que puede navegar rápidamente entre el contenido vía USB. Está muy fluido su movimiento. Miren, ahí pueden ver cómo estoy navegando entre todas las fotos y no hay problema con que se tarda en cargar o cosas así. La navegación en el menú, tanto de música, video, fotografía, es muy rápido. Okay. Vamos a desplegar. Vamos a desplegar esta foto. Y aquí estamos viendo. Okay. Excelente calidad. Muy bonita la imagen. Siguiente. Siguiente. A manera de diapositivas. Ahí está el último archivo. Todo muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a ir otra vez a Home. Y ahora vamos a la categoría de video. Entramos aquí por accidente el aviso. Déjenme salirme otra vez. Y aquí va a aparecer otra vez el aviso que tenemos un dispositivo USB al frente. Ok, solamente dos archivos. Ok, vamos a reproducir este archivo. Ahí está. Y vamos a quitar audio por cuestiones de copyright. Ok. Y ahí está reproduciendo. Ok.
La verdad está muy suave cómo reproducen estos dispositivos de Sony. De todos los Sonys que hemos tenido aquí, hay uno que es muy delgado, es en tercera dimensión y si tiene para USB también. Ese está suave, pero la verdad este me gusta más, sobre todo por la cuestión del audio y también porque puede leer discos duros externos, así como también USBs. Ok, entonces tiene todo lo que, bueno, al menos a mí me interesa, que es imagen y sonido excelentes. Ok, entonces, bueno, vamos a detener la reproducción y vamos a ir con este archivo. Lo vamos a reproducir. Es un archivo, me parece que es el AVI. Y ahí está, reproduciendo sin problemas, todo muy bien. Ok, realmente ni parece que sea pues una memoria USB. La verdad está reproduciendo muy bien, excelente calidad y lo pueden ver. Esa es la razón por la cual a mí me gusta mucho este modelo. Yo tengo pues el S590, este es el S790. Ok, por ejemplo vamos a poner una muestra aquí del control remoto que les había dicho que es fluorescente. Vamos a apagar un poquito la luz y se lo vamos a mostrar cómo se iluminan las teclas del remoto. Ok, muy suave. Aquí todavía en la habitación da un poco de luz, como se pueden dar cuenta, pero ya apagué las luces y se alcanza a ver pues que está fluorescente. Ok, vamos a prender otra vez las luces y ya nomás nos queda poner a prueba el disco duro. Ok, vamos a extraer el USB. Simplemente así, con expulsarlo manualmente, ya con eso es suficiente. Ok, el disco duro que vamos a utilizar es es de Yomega, es 300 gigabytes de capacidad. Ok, y este solamente trae contenido en video. Ok, igual forma le puedes meter contenido pues de las tres categorías y lo tiene que reproducir. Ok, ya en este momento rápido ya lo identificó que hay un dispositivo USB. Allá lo vemos hasta mero arriba, mira, USB Device Front, ahí lo detectó. Okay, eso es algo que me gusta mucho porque hay otros modelos que sí tardan un poco más en detectarlo. Okay, USB Front, aquí están los archivos. Miren, voy a desplazar y se desplaza fluidamente, bien rápido, mira. Okay, una pulsación prolongada en las flechas arriba o abajo y se va a desplazar muy rápido. Ok, vamos a ir por ejemplo, pues esta que, a ver, ok, vamos a ir, sí, aquí, enter, y ahorita vamos a darle audio. Ok, ahí está saliendo. Ok, ahí estamos viendo por ejemplo todo excelente, mira, con muy buena calidad de imagen. Por eso les digo que me encanta este modelo de reproductor Blu-ray. Ok, vamos a darle audio. Ya mis objeciones, mi sobrina. Cristina. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Ahí lo tenemos sin problema. Ok, vamos a detener la reproducción. Y nos vuelve a aparecer aquí todos los archivos que tenemos en la categoría video. Ok, bien, lo vamos a desconectar. Ok, ok, por ejemplo, también puedes sacar la señal a través de los cables RCA. Aquí por ejemplo en el televisor, vamos a ver si nos deja. No. Ok, bueno, tengo el menú de entradas y está ahorita en DVD Blu-ray Disc, que esa es una entrada, conexión HDMI. Igual a arriba también la que dice Blu-ray es otra HDMI, y donde dice videograbadora, ahí es conexión RCA.
ahí ya las acabo de seleccionar. Entonces, por ejemplo, las letras, ahí podemos ver que están medias cuadradas. La resolución no es así que del todo, no es óptima, porque pues es una resolución más baja, es básica. Entonces, ¿qué dice? Video que... ok. Por ejemplo, para utilizar la salida de video, la clásica, la que es RCA de colores, necesitas tener desconectado el cable HDMI. No los puedes tener conectados los dos al mismo tiempo porque hay conflicto, ¿ok? Interfieren. Entonces, ese mensaje te comentaba que tienes que tener desconectado el HDMI para poder utilizar el RCA. Y estamos enfocando, por ejemplo, aquí, ahí ven lo que es el logotipo del Blu-ray Disc, y ahí se ven ligeramente unos como cuadritos. Bueno, ustedes saben que no es así como que perfecto trazo porque es una resolución más baja. Vamos ahora, vamos a conectar otra vez el HDMI. Voy a cambiar a donde decía DVD Blu-ray, ok, y el cable lo voy a volver a conectar donde estaba, ok. Ahorita muevo un poquito aquí, está, ok, ok, y aquí aparece otra vez, pero ahora sí el logotipo se ve más definido, ok. Igual si tiene ahí como que unos cuadritos, pero ya es más definido, se mira más estable que como estaba hace unos momentos. Aquí de igual manera dice HD pues, ok, que está en alta definición, ok. Eso es lo que indica. Por ejemplo, si le cambiamos el input, aparte que nos vuelve a salir el aviso, vamos a desconectar aquí otra vez el HDMI y desaparece las siglas HD. Quiere decir que ahorita no vamos a tener alta definición, sino es una definición pues más baja, ok, y ahí lo tienen. Pues bien, la verdad este equipo, como era de esperarse, está funcionando de manera excelente. Lo mejor que trae pues su control remoto, ok, es en tercera dimensión y pues todo le funciona muy bien. Botón encendido, apagado. Ahí se está apagando y ahí se apagó, ok. Vamos a cerrar aquí el puerto USB. Ajá. Ahí está, ahí quedó el RAS, ok. Y ahí está, este equipo está funcionando perfecto. Nuevamente recapitulando, acepta películas originales y copias tanto en Blu-ray como en DVD, discos de audio y música, super CDs, también compatible con regiones 1 y 4 del formato DVD. También puede reproducir archivos contenidos tanto en disco duro como en memorias USB, archivos MKV, archivos AVI y archivos MP4, ok, esos son compatibles también, además de pues reproducir imágenes en formato JPEG, ok, presentarlas a manera de diapositivas, ok. Bien, pues entonces llegamos al final de este video. No sin antes pedirles que si les gustó el video, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse notificaciones. Les recuerdo que este equipo y muchos más están disponibles para la venta. Abajo en la descripción ahí están los enlaces correspondientes. Visiten nuestra tienda en línea y también nos pueden contactar vía Instagram. Ok. Sin más, pues nos despedimos. Yo soy Gus Walker. Les agradezco su atención. Que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.